Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Rosalinda Joanny Gómez Caramillo. A continuación les voy a presentar y les voy a hablar tantito de un proyecto que diseñé en la materia de desarrollo humano con el maestro Rolando. Déjenme les comparto la pantalla para que lo vean. Bueno, el nombre de mi proyecto se llama Caminando de la mano con la lectura. Es un proyecto que se desarrolló con el grupo de cuarto grado A, con 16 alumnos en la Escuela Licenciado Benito Juárez, que está ubicada en el municipio de Monterrey, en el turno matutino, que es una escuela con poco alumnado, que cuenta con las 6 maestras de planta, una maestra UDEI, un director, una secretaria, un intendente y una infraestructura completa. A continuación les voy a hablar un poquito más de mi proyecto. Bueno, es un proyecto que en el cual se aplicó una serie de preguntas, un diagnóstico para saber cuáles eran las necesidades que tenían, los alumnos en el salón. Entonces, en esas preguntas se les preguntaba cuáles eran sus intereses, si les gustaba leer, trabajar, con qué materias les gustaba trabajar, qué era lo que les gustaba realizar, cómo era su participación y todo eso. Entonces, al momento de recabar la información del diagnóstico, al momento de ponerlo en gráficas, porque se graficaron las preguntitas, se les pusieron una pequeña explicación de cada una de las preguntas y al momento de recabar toda la información, al momento de juntarla, nos arrojaron las siguientes problemáticas. Una de ellas es el interés en la materia de lenguajes, otra problemática también es el interés en la lectura y una más es el gusto por trabajar en la materia de matemáticas y por último, una importante es la falta de comprensión al leer. Esas son las problemáticas que se presentaron con los alumnos. Para poder, llegar a todo esto, se hicieron varios apartados del proyecto, entonces en ellos se hablaba sobre las definiciones, las delimitaciones que tenían que tener las problemáticas. Entonces, para poder trabajar con los alumnos y poder abarcar una sola estrategia, una sola problemática, se llega a la conclusión que el tema de mi proyecto, el tema principal o la problemática principal de mi proyecto es que los alumnos no tienen una falta de atención plena, que esto interfiere con sus aprendizajes y no logran desarrollar la motivación y la alegría en su día escolar, siendo este el tema fundamental de mi proyecto. Entonces, en mi proyecto se define qué es la atención plena, qué son las emociones, cómo se trabajan. Para poder, erradicar todo esto en los alumnos, se diseñaron 4 estrategias, que son 4 actividades con las cuales se trabajaba con los alumnos. Se explican ahí en las actividades, en las planeaciones, cómo se tenía que aplicar, cómo se tenía que diseñar, en qué consistían. Una de las actividades es la realización de meditación, para que los alumnos se concentraran, se meditaran, se relajaran un poquito. Otra de las actividades también es la, realización de expresión de sus sentimientos, o sea, que otros compañeros identificaran a sus compañeros con mediante papelitos, identificaran cuáles eran las emociones o las características que los niños tenían, y así que ellos mismos se conocieran cómo los veían otras personas. Entonces, para realizar todo esto, también se aplicó una evaluación final, que esa evaluación final consistía de 10 preguntas para saber si se habían realizado, se habían cumplido las, actividades, se habían llevado un buen trabajo o no. Se aplicaron unas 10 preguntitas que eran una similitud al diagnóstico. El diagnóstico consistía de 10 preguntitas, entonces las primeras 10 preguntitas del diagnóstico se modificaron para poder aplicar la evaluación final. Entonces, todo eso viene explicado en mi proyecto. Es un pequeño resumen que les hice para conocer un poquito más. Al final se ponen las referencias bibliográficas porque todo mi proyecto está basado en autores. También se ponen los anexos. En los anexos se pueden observar las imágenes que se trabajaron con los alumnos. También se pueden, observar los apuntes que se tomaron en la materia y todo eso. Muchísimas gracias, ya sería todo.